¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen recibir respuestas claras y milagrosas cuando oran, mientras que otros oran y oran sin ver cambios en sus vidas? ¿Por qué hay quienes experimentan paz, abundancia y dirección en cada oración, mientras que otros sienten que sus palabras se pierden en el vacío? ¿Y si te dijera que existe un secreto en la oración de Jesús que puede cambiarlo todo en tu vida? Un poder oculto, una clave espiritual que transforma la forma en que te comunicas con Dios y abre las puertas a bendiciones inimaginables. No, es solo una fórmula, ni palabras vacías. Es un principio divino que pocos conocen y que cuando se aplica desata una conexión tan poderosa con el Padre que las cadenas de la angustia, la confusión y la escasez se rompen. Piensa por un momento. Jesús no solo oraba, Él oraba de una manera única, con una profundidad y autoridad que movía los cielos. Sus oraciones no eran simples palabras, sino llaves que abrían el poder del reino de Dios en la tierra. Y lo más impactante es que Él nos dejó este mismo secreto para que tú y yo también podamos orar como Él y recibir respuestas transformadoras. Pero ¿cuál es este secreto? ¿Cómo podemos orar como Jesús y ver resultados reales en nuestras vidas? A lo largo de este video, te revelaré los principios ocultos en la oración de Jesús que la mayoría de los creyentes desconocen, pero que, cuando se aplican, traen paz, sanidad, provisión y dirección divina. Dios no quiere que sigas orando sin respuestas. Él quiere que ores con poder y autoridad, como Jesús. Y en los próximos minutos te mostraré exactamente cómo hacerlo. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Deja un comentario con la frase, oraré como Jesús y recibiré todo. Al hacerlo, estarás activando tu fe y declarando que este mensaje transformará tu vida. Además, dale me gusta al video para que más personas puedan descubrir este secreto oculto y aprendan a orar con poder. Ahora, presta mucha atención, porque en uno de los últimos mensajes de este video te revelaré una clave especial que puede desbloquear una bendición oculta en tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús oraba y cómo puedes hacerlo tú también? Vamos a comenzar. El poder de la oración secreta de Jesús es sí, hay algo que distingue la forma en que Jesús oraba de cualquier otra persona en la historia. Es que Él entendía algo que pocos han logrado comprender. No era solo cuestión de palabras, ni de cuánto tiempo pasaba en oración, sino de la conexión profunda que establecía con el Padre. Pero aquí está el verdadero misterio. Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, a hacer milagros o a sanar enfermos. Lo único que le pidieron que les enseñara fue a orar. ¿Por qué? ¿Qué vieron en la oración de Jesús que los llevó a entender que era la clave para todo? Los discípulos se dieron cuenta de que cuando Jesús oraba, algo cambiaba en la atmósfera. No era solo un acto religioso, sino una comunicación real con Dios. No repetía palabras sin sentido ni hacía oraciones vacías. Cada vez que se apartaba a orar, regresaba con un nuevo nivel de poder, dirección y autoridad. Pero hay un detalle aún más impactante. Jesús tenía un lugar secreto para orar. En múltiples ocasiones en los evangelios vemos que Jesús se alejaba de la multitud, subía a un monte o se retiraba a un lugar solitario para hablar con el Padre. No oraba en público para ser visto, sino en lo secreto, en una intimidad profunda con Dios. Y aquí es donde encontramos la primera clave para orar, como Jesús. La oración verdadera ocurre en lo secreto. En Mateo 6:6, Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público».
¿Qué significa esto? Significa que la oración que cambia tu vida no es la que haces en público para impresionar a los demás, sino la que realizas cuando nadie te ve. Es esa oración en la que te rindes por completo, en la que abres tu corazón sin reservas y en la que dejas de preocuparte por las palabras correctas y simplemente hablas con Dios como lo harías con un padre amoroso. Piénsalo por un momento. Cuando Jesús se apartaba a orar, regresaba con nuevas fuerzas, con claridad sobre lo que debía hacer y con el poder necesario para enfrentar cualquier situación. Es por eso que sus oraciones tenían tanto impacto. Pero aquí viene una pregunta crucial. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Si quieres que tus oraciones sean como las de Jesús, debes comenzar a tener un lugar secreto para hablar con Dios. No importa si es en tu habitación, en un rincón de tu casa o en un lugar al aire libre donde puedas estar solo. Lo importante es que sea un espacio donde puedas desconectarte del ruido del mundo y enfocarte en la presencia de Dios. Ahora bien, hay algo más profundo en esto. Jesús no oraba para pedir cosas, sino para alinearse con la voluntad del Padre. Su oración más poderosa no fue cuando multiplicó panes o sanó enfermos, sino cuando, en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está otro secreto de su oración. Cuando oras, no se trata solo de lo que necesitas, sino de alinearte con el propósito de Dios. Y es aquí donde muchos fallan. Muchos oran para pedirle cosas a Dios, pero pocos oran para conocer lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Cuando empiezas a orar con la mentalidad de Jesús, todo cambia. No oras desde la ansiedad, sino desde la confianza. No oras desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cómo sería tu vida si en lugar de orar solo para pedir, oraras para recibir dirección divina? ¿Cuántos errores podrías evitar? ¿Cuántas puertas se abrirían si en cada oración buscaras la voluntad de Dios antes que tu propio deseo? La respuesta está en tu intimidad con el Padre. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo Jesús utilizaba palabras específicas en su oración para liberar el poder del reino de Dios en la tierra. Palabras que muchos desconocen, pero que pueden marcar la diferencia entre una oración vacía y una oración que mueve montañas. Las palabras que abren el cielo. La mayoría de las personas oran sin darse cuenta de que las palabras que usan pueden marcar la diferencia entre una oración poderosa y una que se queda sin respuesta. Jesús no solo oraba con fe, sino que sus palabras eran la llave que abría el cielo. Cuando los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, Él les reveló un patrón de oración que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero lo que pocos entienden es que cada palabra en esa oración es una clave espiritual diseñada para liberar el poder de Dios en la tierra. Analicemos esto. Jesús comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí hay una verdad fundamental. Toda oración poderosa comienza con adoración. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús reconocía quién era Dios y establecía su autoridad. No comenzaba con una lista de necesidades, sino con una declaración de reverencia y reconocimiento. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando reconoces a Dios primero, desplazas cualquier temor, ansiedad o duda. En lugar de enfocarte en el problema, te enfocas en la grandeza de aquel que tiene el poder de resolverlo. Ahora, observa lo siguiente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí está el siguiente secreto de la oración de Jesús. Orar no es solo pedir, sino traer el reino de Dios a tu vida. Jesús sabía que en el cielo no hay enfermedad, escasez ni angustia.
Por eso, al orar, declaraba que la voluntad de Dios se manifestara en la tierra de la misma manera en que ya se cumplía en los cielos. Esto significa que cuando oras, no debes enfocarte solo en lo que ves en lo natural, sino en lo que Dios ya ha preparado para ti en lo espiritual. Muchos oran con temor, con inseguridad, esperando que tal vez Dios los escuche. Pero Jesús oraba con certeza, con autoridad, porque sabía que lo que se declara en oración con fe es lo que se manifiesta en la vida. Y luego dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí encontramos algo fascinante. Jesús no pidió provisión para un año ni para un mes, sino para cada día. ¿Por qué? Porque la oración no es un contrato a largo plazo con Dios, sino una relación diaria de dependencia y confianza. Jesús sabía que cada día traería nuevos desafíos, y en lugar de preocuparse por el futuro, confiaba en que el Padre supliría todo lo necesario en el momento justo. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Cómo sería tu vida si en lugar de preocuparte por lo que viene, confiaras en que Dios te dará cada día lo que necesitas? Pero la enseñanza más impactante aún no termina. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es uno de los puntos más ignorados de la oración. Jesús nos enseñó que el poder de una oración efectiva está ligado al perdón. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Examina tu corazón. Si hay rencor, heridas o falta de perdón, tu oración no tiene la libertad de fluir. Porque el mismo Dios que nos perdona espera que nosotros también soltemos lo que nos ata. Y para cerrar, Jesús oró: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos la última clave. Una oración verdadera no solo busca bendiciones, sino protección espiritual. Jesús entendía que la vida está llena de pruebas y ataques, pero al orar establecía un escudo de protección sobre su vida. Y esta es la pregunta final de este capítulo. ¿Estás orando de esta manera? ¿O sigues orando con dudas, con miedo, sin reconocer el poder que Dios ya ha puesto a tu disposición? Lo que descubriste hoy es solo una parte del poder de la oración de Jesús. Pero en el próximo capítulo te revelaré un principio poco conocido que Jesús usaba para asegurarse de que su oración nunca fallara. Es un secreto que pocos entienden, pero que, cuando lo aplicas, transforma radicalmente tu vida de oración. La oración que nunca falla. Muchas personas oran y sienten que sus palabras no van más allá del techo. Pasan días, meses e incluso años pidiendo lo mismo, pero no ven respuestas. ¿Por qué? Jesús jamás tuvo una oración sin respuesta. Cada palabra que salía de su boca tenía un propósito y un impacto. No había oraciones vacías, no había dudas. Todo lo que pedía se cumplía. Pero, ¿qué hacía diferente su oración? La clave está en un principio que pocos aplican. Jesús no oraba según sus deseos, sino según la voluntad del Padre. Esta es una de las verdades más poderosas que cambiará tu vida de oración para siempre. El secreto de la oración de Jesús antes de enfrentar la cruz. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con una intensidad que jamás se había visto. Su angustia era tal que sudó gotas de sangre. Sabía lo que le esperaba: traición, humillación, dolor, muerte. Y en su humanidad pidió al Padre que lo librara. Pero aquí viene la parte crucial. Jesús no solo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sino que cerró su oración con la declaración más poderosa de todas: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos el principio que hace que una oración nunca falle. Jesús no oraba para que Dios cumpliera sus deseos, sino para que se cumpliera la perfecta voluntad de Dios. Cuando oras con esta mentalidad,
algo cambia. Ya no oras con ansiedad, sino con confianza. Ya no te preguntas si Dios te escucha, porque sabes que Él siempre responde conforme a su propósito eterno. ¿Por qué muchas oraciones no son respondidas? Santiago 4:3 nos da una revelación impactante. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Esto significa que hay personas que oran con el enfoque equivocado. No oran para alinear su vida con Dios, sino para que Dios alinee su voluntad con sus deseos. Pero la oración no es un contrato donde imponemos nuestras condiciones. Es un acto de rendición total a la soberanía de Dios. Jesús lo entendía perfectamente. Por eso, cada vez que oraba, su enfoque no era lo que Él quería, sino lo que el Padre tenía planeado. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has orado esperando que Dios haga lo que tú quieres, en lugar de buscar lo que Dios quiere hacer en tu vida? La transformación de la oración, cuando comienzas a orar como Jesús, todo cambia. Tu fe se fortalece, tu ansiedad desaparece y la certeza de que Dios está obrando en tu vida se vuelve inquebrantable. No significa que no puedas pedir lo que deseas. Jesús mismo lo hizo en Getsemaní, pero al final su oración siempre terminaba en entrega total. No mi voluntad, sino la tuya. Y aquí está el punto clave. Dios siempre responde, pero su respuesta no siempre es la que esperas. Hay oraciones que Dios responde con un sí, porque están alineadas con su propósito. Otras con un no, porque Él ve lo que tú no ves. Y en muchas ocasiones la respuesta es espera, porque su tiempo es perfecto. Jesús no se aferró a su deseo de evitar la cruz. Sabía que el plan del Padre era mayor, y gracias a su obediencia hoy tenemos salvación. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si quieres que tu oración nunca falle, sigue este modelo. Empieza adorando a Dios. Reconoce su soberanía. Antes de pedir cualquier cosa, declara su voluntad sobre la tuya. Ora con un corazón dispuesto a aceptar su respuesta, sea cual sea. Ten fe en que su plan es mejor. Aunque no entiendas lo que sucede, confía en que Dios nunca se equivoca. Ora con persistencia, pero con rendición. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar, pero siempre con humildad. Cuando cambias tu enfoque de oración y comienzas a orar como Jesús, tu vida se transforma. Las dudas desaparecen, la incertidumbre se va y comienzas a caminar con la certeza de que Dios está en control. Ahora bien, hay una enseñanza de Jesús sobre la oración que es aún más profunda. Una revelación que pocos conocen y que explica por qué algunas oraciones son respondidas de inmediato y otras parecen tardar años. En el próximo capítulo descubrirás el principio oculto en las palabras de Jesús que tiene el poder de acelerar las respuestas de Dios. La fe que mueve montañas. Cuando pensamos en Jesús, inmediatamente vienen a nuestra mente sus milagros, su poder para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y resucitar a los muertos. Pero lo que a menudo pasamos por alto es el poder de la fe que Él enseñó y practicó a lo largo de su ministerio. Jesús no solo hizo milagros porque era el Hijo de Dios, sino porque entendía el principio fundamental de la fe, un principio que Él mismo nos enseñó. En Mateo 17:20, Jesús dice algo tan sencillo, pero tan profundo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Aquí, Jesús nos revela un secreto que muchos no comprenden. La fe que mueve montañas no se trata de cuánta fe tienes, sino de cuán genuina y activa es esa fe. Una fe que realmente cree que nada es imposible para Dios. Una fe que se mueve más allá de los límites humanos y actúa en lo sobrenatural. La fe no es una cuestión de cantidad,
sino de calidad. Jesús no comparó la fe con una montaña, sino con un grano de mostaza, el cual es uno de los granos más pequeños que existen. ¿Por qué un grano de mostaza? Porque nos enseña que no necesitamos una gran cantidad de fe para ver grandes resultados, sino que lo que importa es que nuestra fe sea genuina y auténtica. Muchas veces nos sentimos abrumados por nuestras dificultades pensando que necesitamos tener una fe gigantesca para que nuestras oraciones sean respondidas. Pero la realidad es que Dios no mide nuestra fe por su tamaño, sino por nuestra disposición a creer en lo imposible. Si tienes un grano de fe genuina, ese grano puede mover montañas. La fe activa es la que ve resultados. La fe no es solo un pensamiento en la mente, sino una acción que responde a lo que crees. Si realmente crees que Dios puede hacerlo, entonces actuarás en consecuencia. Jesús siempre mostró cómo la fe activa se traduce en acción. Cuando el ciego Bartimeo clamó por su sanidad, Jesús no solo le preguntó si creía, sino que le dijo: tu fe te ha sanado. La fe que mueve montañas es la fe que no solo habla de lo que Dios puede hacer, sino que actúa sobre ello. Es la fe que, a pesar de las dificultades, se mantiene firme y sigue creyendo que Dios es más grande que cualquier obstáculo. ¿Por qué no vemos respuestas inmediatas? A veces, nuestra fe se ve puesta a prueba porque, aunque creemos en el poder de Dios, no siempre vemos resultados de inmediato. Jesús mismo vivió momentos de espera. Antes de hacer cualquier milagro, siempre había un propósito divino. Muchas veces, Dios permite que pasemos por tiempos de espera para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a confiar en su tiempo y en su manera de obrar. Una de las preguntas más frecuentes entre los creyentes es: ¿por qué mis oraciones no son respondidas de inmediato? La respuesta radica en entender que Dios no solo responde a las oraciones con un sí o no, sino que su respuesta muchas veces viene con una lección profunda que nos prepara para el milagro. Cuando Jesús oraba, no solo estaba pidiendo milagros, Él estaba enseñando a sus discípulos a tener fe en lo que no se veía, a confiar en que Dios estaba obrando incluso cuando los resultados no eran inmediatos. El poder de la fe inquebrantable. En Marcos 11:24, Jesús dice: por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesús está hablando de una fe que no duda, que no se mueve por las circunstancias, sino que se mantiene firme en la certeza de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Este tipo de fe es la que lleva a la manifestación de los milagros en nuestras vidas. Es una fe que no depende de lo que veas, sino de lo que crees que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Es la fe que, a pesar de las pruebas, sigue confiando que Dios hará lo que dijo que hará. Tu fe puede hacer lo imposible posible, quiero que reflexiones sobre algo importante. ¿Qué tan grande es tu fe? Es fácil decir que creemos cuando todo va bien. Pero cuando las circunstancias son difíciles, cuando todo parece ir en tu contra, es ahí cuando tu fe tiene el poder de mover montaña. La verdadera fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando sientes que te enfrentas a la situación más imposible. Y ahora, me gustaría que pensaras en un área de tu vida donde sientes que has perdido la esperanza. ¿En qué lugar necesitas que tu fe mueva una montaña? ¿En tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones o tal vez en tu propósito en la vida? Jesús nos enseñó que no importa cuán grande o pequeña sea la dificultad, si tienes fe como un grano de mostaza, todo es posible. En el próximo capítulo vamos a explorar cómo la fe puede desbloquear bendiciones en tu vida que no imaginabas.
Aprenderás un principio poderoso que Jesús aplicó para asegurarse de que lo imposible se hiciera posible. ¿Y cómo puedes hacer lo mismo? El poder de la persistencia en la oración. Cuando Jesús hablaba sobre la oración, no solo nos dio principios para saber qué decir, sino también para cómo mantenernos firmes en la fe cuando las respuestas tardan en llegar. Una de las enseñanzas más poderosas sobre la oración persistente la encontramos en la parábola de la viuda y el juez injusto. En Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta una historia sencilla, pero profundamente significativa. Una viuda que, en su angustia, se presentó ante un juez injusto pidiendo justicia. Durante mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero ella no se rindió. A pesar de su situación y la indiferencia del juez, siguió insistiendo hasta que finalmente el juez accedió y le dio lo que pedía. No porque fuera un juez justo, sino porque la viuda no dejó de insistir. Jesús concluye esta parábola diciendo: «Oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles». La lección de la persistencia en la oración, este pasaje, nos enseña algo muy importante. La oración no es solo un acto puntual, sino una actitud constante. Jesús nos invita a ser como la viuda, a no rendirnos, a seguir clamando a Dios hasta ver la respuesta. Pero, ¿por qué Dios no responde inmediatamente? ¿Por qué a veces parece que nuestras oraciones no son escuchadas al instante? La respuesta es que Dios tiene un propósito divino en cada proceso. A través de la espera, Él está fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a depender completamente de Él y a aprender la paciencia que solo Él puede darnos. Es en esos momentos de espera cuando nuestra fe se pone a prueba, pero es también en esos momentos cuando más cerca nos sentimos de Dios. Al persistir en oración, no solo estamos pidiendo algo, sino que estamos construyendo una relación más profunda con el Padre. Un vínculo que solo se fortalece cuando seguimos buscando, insistiendo y confiando en que Él responderá. Dios responde, pero en su tiempo perfecto. Es importante entender que la persistencia no significa que Dios tarde en responder porque no quiera. Más bien, su tiempo es perfecto. En muchas ocasiones, la respuesta de Dios no llega cuando esperamos, porque Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Imagina, por un momento, que tu oración es como una semilla que plantamos en la tierra. La semilla necesita tiempo para crecer, desarrollarse y dar fruto. Lo mismo ocurre con nuestras oraciones. No se trata de que Dios no te escuche, sino de que Él está trabajando en tu vida, preparando el momento justo para darte la respuesta más adecuada. Es en esta espera donde tu fe se afina, donde empiezas a aprender a confiar no solo en el resultado, sino en el proceso que Dios está llevando a cabo en tu vida. Cada día de espera es una oportunidad para acercarte más a Él, para fortalecer tu confianza y para recordar que Él tiene todo bajo control. La clave de la perseverancia, otra clave fundamental que nos enseña Jesús sobre la oración persistente, es que no debemos perder el corazón ni dudar. La perseverancia no solo consiste en repetir las mismas palabras, sino en mantener nuestra fe firme, en creer que Dios tiene el control y en no dejar que las circunstancias nos hagan pensar que Él no escuchará. A veces, en medio de la espera, nuestras emociones nos juegan una mala pasada. La frustración, el cansancio y la duda pueden tratar de infiltrarse en nuestro corazón, pero es precisamente en esos momentos donde debemos recordar la enseñanza de Jesús. Seguir orando, seguir buscando, seguir confiando. La persistencia no es solo una cuestión de tiempo, sino de corazón.
En cada oración persistente debemos recordar que Dios ve nuestro corazón y nuestra fe. Cuanto más persistimos, más Dios trabaja en nosotros, refinando nuestra paciencia, restaurando nuestra esperanza y finalmente respondiendo a nuestras peticiones. La promesa de la respuesta en Mateo 7:7. Jesús nos da una promesa clara. Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta promesa está llena de esperanza y nos asegura que Dios nunca ignora nuestras oraciones. Sin embargo, la clave está en no rendirse. La respuesta puede no llegar inmediatamente, pero eso no significa que no llegará. La respuesta de Dios es siempre la mejor y siempre llega en el momento perfecto. Te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida necesitas persistir más en la oración? Tal vez has estado esperando una respuesta, pero te has cansado. Hoy es el día para renovar tu fe y seguir clamando a Dios con la certeza de que Él escucha tus oraciones y responderá a su debido tiempo. En el siguiente capítulo aprenderás cómo la oración persistente de Jesús fue un modelo de confianza plena en el Padre, incluso en los momentos de mayor angustia. Veremos cómo esta fe inquebrantable nos enseña a perseverar, sabiendo que la respuesta de Dios será mucho mejor de lo que imaginamos. Orando con autoridad, como Jesús en los Evangelios, uno de los aspectos más asombrosos de las oraciones de Jesús es que Él oraba con autoridad. Cuando oraba, no lo hacía como alguien que simplemente esperaba que Dios respondiera, sino como alguien que sabía que su relación con el Padre le otorgaba una autoridad divina sobre las situaciones, las enfermedades y las fuerzas espirituales. En varias ocasiones, Jesús no pidió simplemente la voluntad de Dios, sino que declaró la voluntad del Padre con una certeza absoluta, y el resultado fue inmediato. Esta es una faceta de la oración que todos los creyentes pueden aprender a aplicar en su vida. La oración de autoridad es una que se basa en el poder del nombre de Jesús y en la confianza plena de que lo que Dios promete, Él lo cumple. La oración con autoridad no es para manipular a Dios. Muchos cristianos tienen una idea equivocada sobre lo que significa orar con autoridad. No se trata de usar a Dios como un genio de la lámpara o de intentar manipularlo para que haga lo que queremos. En cambio, orar con autoridad es declarar lo que Dios ya ha prometido y usar esa autoridad para alinearnos con su voluntad, para que su reino se manifieste en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando Jesús oraba, Él no estaba pidiendo permiso a Dios para hacer milagros. Él sabía que estaba en la tierra para cumplir la voluntad del Padre, y por lo tanto, cuando oraba, declaraba las promesas de Dios como si ya estuvieran hechas. En Juan 14:13-14, Jesús les dio una promesa a sus discípulos y nos la da a nosotros también. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Declarar en el nombre de Jesús. Lo poderoso de esta declaración es que Jesús no está diciendo que podamos pedir lo que queramos sin límites, sino que todo lo que pidamos debe estar alineado con su voluntad y en su nombre. El nombre de Jesús es una autoridad, una llave espiritual que abre puertas que de otro modo estarían cerradas. Jesús mismo lo mostró varias veces durante su ministerio. Cuando sanó a los enfermos, no les decía, si puedes, sanémonos, sino, levántate y anda. O les decía que su fe los había sanado. Él declaraba y los resultados eran inmediatos. En ese sentido, la autoridad en la oración es clave para entender cómo pedir y recibir lo que Dios ha prometido. El ejemplo de Jesús con los demonios, uno de los ejemplos más claros de la autoridad que Jesús tenía en la oración, es cuando enfrentó demonios y espíritus malignos.
En Marcos 1:25 vemos cómo Jesús ordenó a un espíritu maligno que saliera de un hombre, diciendo: «Cállate y sal de él». No hubo dudas, no hubo negociaciones. Jesús declaró la liberación y el espíritu salió inmediatamente. La autoridad de Jesús no solo se limitaba a sanar o realizar milagros visibles. Él tenía autoridad sobre las fuerzas del mal, y ese mismo poder que estaba en Jesús nos ha sido dado a nosotros como creyentes. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto es un recordatorio fundamental de lo que significa orar con autoridad. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y en el nombre de Jesús, tenemos poder para resistir cualquier ataque del enemigo, usando la autoridad en tu vida diaria. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta autoridad en nuestra vida diaria? La clave está en entender que nuestra autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Jesús. Cuanto más entendemos y nos alineamos con su voluntad, más poderosos seremos en nuestras oraciones. La oración con autoridad es una oración que se basa en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Al orar con autoridad, no estamos simplemente pidiendo algo a Dios. Estamos declarando lo que ya ha sido hecho a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es un acto de fe, un acto que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Por ejemplo, si estás enfrentando una situación difícil en tu vida, como una enfermedad o una crisis financiera, en lugar de orar con temor o duda, ora con autoridad, declarando lo que Dios ha prometido en su palabra. Si estás luchando contra una enfermedad, ora diciendo: «Por las heridas de Jesús, yo soy sanado». Si estás pasando por dificultades económicas, ora declarando: «Mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria». El poder del nombre de Jesús. Es importante recordar que el nombre de Jesús es más que una palabra que se dice al final de nuestras oraciones. Es el nombre que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En Filipenses 2:10-11 se nos dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al orar con el poder del nombre de Jesús, estamos declarando que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, y esa misma autoridad es la que Él nos ha dado a nosotros para vivir con victoria en cada área de nuestras vidas. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo la oración de Jesús no solo nos da poder para declarar y hacer milagros, sino también para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo viene cuando oramos con autoridad y confianza en que Dios está obrando en cada situación, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, uno de los mayores regalos que Jesús nos dejó a través de su vida y enseñanza, es la paz que viene de una oración llena de confianza y autoridad. Muchas veces, los creyentes se encuentran en medio de tormentas emocionales, financieras o familiares, deseando paz, pero sin saber cómo alcanzarla. Sin embargo, la respuesta está más cerca de lo que imaginamos. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da una clave preciosa. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos da la fórmula perfecta para acceder a una paz que no tiene lógica humana. Orar con acción de gracias. La mayoría de las veces cuando oramos, lo hacemos desde un lugar de necesidad, desesperación o ansiedad. Pero lo que Jesús nos enseña es que la paz viene cuando presentamos nuestras peticiones con gratitud. La oración y la gratitud como puente hacia la paz. Cuando oramos, es importante recordar que Dios ya sabe lo que necesitamos, Mateo 6:8, y que nuestras oraciones no son solo para informarle sobre nuestra situación. La verdadera oración es un acto de comunión, de agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Muchas veces, la razón por la que no experimentamos paz en medio de la dificultad es porque nos enfocamos en el problema en lugar de en la grandeza de Dios. Al orar con gratitud, comenzamos a reconocer lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y cómo Él ha sido fiel en el pasado, lo que nos da la certeza de que Él continuará siendo fiel en el futuro. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y uno de los aspectos más significativos de su vida de oración fue cómo, en momentos de angustia, Él siempre buscaba la paz del Padre. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el jardín de Getsemaní. La oración en Getsemaní, un modelo de búsqueda de paz en medio de la angustia. En la noche antes de ser arrestado, Jesús experimentó la angustia de saber lo que le esperaba. Sabía que el sufrimiento físico y emocional sería intenso. Y aún así, en su oración en Getsemaní, Él pidió al Padre que, si era posible, pasara de Él esa copa. Sin embargo, al final de su oración dijo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este es el modelo de cómo obtener paz. Aun en medio de las dificultades más grandes, Jesús se entregó completamente a la voluntad del Padre. Él no oró para que las circunstancias cambiaran, sino para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida, y esa rendición lo llevó a la paz. A veces, buscamos paz en medio de nuestras oraciones, esperando que las circunstancias cambien rápidamente, pero lo que realmente necesitamos es paz en el corazón, que viene de rendirnos completamente a Dios. La paz no siempre significa que el problema se resuelva al instante, sino que, al confiar en que Dios está en control, nuestro corazón se calma, nuestra mente se aquieta y podemos ver la situación desde una perspectiva divina, el efecto de la paz de Dios sobre nuestros corazones. Cuando experimentamos la paz de Dios, esa paz no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro corazón. La paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos, como dice el versículo en Filipenses 4. Esta paz actúa como un guardián que protege nuestras emociones y nos impide caer en la ansiedad, el temor o la desesperación. Es interesante que a pesar de los problemas que podamos enfrentar, la paz de Dios tiene la capacidad de mantenernos firmes. Incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, podemos sentir una paz profunda que nos permite seguir adelante, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. ¿Cómo recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento? Recibir esta paz no es complicado, pero sí requiere de un corazón dispuesto a confiar plenamente en Dios. Cuando oramos con gratitud y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, estamos abriendo las puertas para que su paz fluya en nosotros. Este es el primer paso. En segundo lugar, es crucial que dejemos que la verdad de Dios gobierne nuestra mente y nuestros pensamientos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que desafía la lógica humana. No tiene sentido estar en paz cuando las circunstancias son desafiantes, pero cuando depositamos nuestra confianza en que Dios es soberano,
esa paz comienza a llenar nuestro ser. Finalmente, debemos recordar que la paz de Dios no es solo una sensación, sino una decisión consciente de vivir confiando en su promesa. Jesús nos dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. La paz de Jesús no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Viviendo en la paz de Jesús, la paz de Dios está disponible para todos los creyentes, pero es un regalo que se recibe al orar con fe, acción de gracias y confianza plena en su voluntad. Cada vez que ores, recuerda que la paz no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la oración de Jesús nos enseñó no solo a buscar paz y fortaleza, sino también a experimentar el poder transformador de la oración cuando confiamos completamente en su voluntad. El poder transformador de la oración entregada a uno de los aspectos más profundos de la vida de oración de Jesús es que cada oración que él hacía estaba completamente entregada a la voluntad del Padre. Esta actitud de total rendición ante Dios no solo transformó la vida de Jesús, sino que tiene el poder de transformar nuestra vida también. La oración entregada no es una simple petición o un deseo, sino un acto de entrega total, una decisión de someter todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo más claro de esta actitud en su oración en el huerto de Getsemaní. En ese momento de angustia extrema, cuando sabía lo que le esperaba, él oró diciendo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Esta oración no solo refleja la naturaleza humana de Jesús al enfrentar el sufrimiento, sino también su total rendición a la voluntad de Dios, a pesar del dolor que sabía que iba a experimentar. La oración como un acto de entrega cuando oramos. Muchas veces lo hacemos con una lista de peticiones, expectativas y deseos. Pero la verdadera oración transformadora va más allá de pedir lo que queremos. La oración entregada es aquella en la que nos rendimos por completo a la soberanía de Dios, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Es fácil orar pidiendo que las cosas cambien, que Dios resuelva nuestros problemas, que nos dé lo que creemos que necesitamos. Pero la verdadera oración es la que nos pone en la posición de entregarnos a lo que Dios desea hacer en nuestra vida, incluso si ese plan no es lo que esperábamos o deseábamos inicialmente. El impacto de rendirse a la voluntad de Dios, la vida de Jesús, es el mejor ejemplo de cómo la oración entregada trae transformación. Cuando Jesús oró en Getsemaní, no solo estaba entregando su deseo de evitar el sufrimiento, sino que estaba abriendo el camino para que el plan divino de salvación se cumpliera. Su rendición nos mostró que es a través de la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios que se desatan las bendiciones y propósitos más grandes. Para nosotros, esto puede ser un desafío. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, sufrimiento y decisiones difíciles en nuestra vida. Y en esos momentos, la tentación es orar para que Dios cambie nuestras circunstancias. Sin embargo, lo que Dios realmente desea es que a través de la oración aprendamos a confiar en su plan y a entregarnos a Él completamente, sabiendo que su voluntad es perfecta y siempre nos llevará a un destino lleno de bendición. El proceso de transformación a través de la entrega. Cuando oramos con total entrega, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón, cambiándonos desde adentro.
Es en este proceso donde experimentamos una verdadera transformación. Nuestra perspectiva sobre la vida, las circunstancias y las relaciones comienza a cambiar, porque cuando nos entregamos a Dios, Él nos moldea a su imagen y nos da una nueva visión. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de los apóstoles, quienes, después de recibir el Espíritu Santo, vivieron con una pasión y dedicación totalmente transformadas. Antes tenían miedo, dudas y luchaban por entender el propósito de Dios. Pero una vez que se entregaron completamente a Él, su fe se fortaleció y sus vidas fueron un reflejo del poder transformador de la oración. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Cuando oramos para que Dios transforme nuestros corazones, lo estamos invitando a trabajar en nuestra vida de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Este tipo de oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. La liberación que viene de rendirse a Dios, una de las mayores bendiciones que viene de la oración entregada, es la liberación de la carga que llevamos. Cuando nos rendimos a Dios, dejamos ir el control y la ansiedad que muchas veces nos agobian. Jesús nos dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Al rendirnos, nos liberamos de la necesidad de estar en control de todo, de la presión de resolver todos nuestros problemas por nuestra cuenta. En lugar de estar atados a nuestras preocupaciones, podemos descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas. El resultado final: vida transformada. La verdadera oración transformadora es aquella en la que nos entregamos por completo a la voluntad de Dios, sin reservas. Jesús nos mostró que, aunque el proceso de rendirse pueda ser doloroso y difícil, es el único camino hacia la verdadera paz y la verdadera victoria. Cuando oramos con una actitud de entrega total, no solo vemos que nuestras oraciones son respondidas de manera sorprendente, sino que nos encontramos con un corazón transformado, listo para experimentar la vida en su plenitud. En lugar de luchar contra las circunstancias, aprendemos a verlas desde la perspectiva de Dios, confiando en que Él está guiando cada paso de nuestro camino. ¡Felicitaciones! Si estás leyendo estas palabras, eso significa que has llegado al final de este video, y eso no es algo que todos logran. Pocas personas tienen la disciplina y el compromiso de completar un mensaje tan profundo como el que acabas de vivir, pero tú lo has hecho, y eso habla de tu deseo sincero de conocer más de la verdad, de acercarte a Dios y de ser transformado por su poder. Qué hermoso es ver personas como tú que no se rinden. Quiero pedirte un favor muy especial. Deja un comentario con la frase: «Soy de los elegidos, sigo el camino de la fe». ¿Por qué esa frase? Porque de los miles de personas que miran estos videos, muy pocos se quedan hasta el final. Pero tú lo hiciste, y eso muestra que estás comprometido con tu crecimiento espiritual y con la revelación divina. Este es un pequeño paso, pero es el tipo de paso que Dios honra. Al escribir esa frase, estarás identificándote como alguien que quiere ser transformado por la palabra de Dios y que no se conforma con lo que el mundo ofrece. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante: compartir este video. ¿Sabes? Este no es solo un video, es una herramienta poderosa que puede transformar vidas. ¿Cuántas personas hay alrededor de ti que tal vez no tienen acceso a una iglesia o que se sienten solas y perdidas? Este mensaje puede ser la luz que ellos necesitan en este momento de oscuridad. Al compartir este video, estás permitiendo que alguien más escuche y reciba las respuestas que Dios tiene preparadas para su vida. Imagina que al compartir, estás abriendo una puerta para que esa persona reciba una bendición, una respuesta,
un cambio en su corazón. Eso es poder. Y esa es la responsabilidad que tenemos como creyentes, llevar el mensaje de esperanza y transformación a los demás. Además, el simple acto de darle me gusta al video es como una semilla que siembras para que más personas puedan recibir el mismo mensaje que tú recibiste hoy. Gracias por tu generosidad, porque al hacerlo estás siendo parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? ¿Te has detenido a pensar en la importancia de permanecer conectado con esta fuente de fe? Cada vez que te suscribes, estás demostrando que quieres continuar creciendo espiritualmente, que no estás dispuesto a quedarte atrás en tu caminar con Dios. Este canal es una familia y cada vez que haces clic en suscribirse, estás diciendo: quiero ser parte activa de esta comunidad. Quiero seguir aprendiendo y creciendo. No te quedes afuera. Es una bendición poder estar aquí contigo y juntos seguir creciendo en fe. Ahora, te invito a que tomes un momento y permanezcas en silencio por unos minutos. Escucha la música de fondo, cierra los ojos y deja que tu corazón se eleve hacia el Señor. Dale gracias por este día, por haberte permitido estar aquí, por haberte mostrado su voluntad. No apresures este momento. Este es tu tiempo con Él, un tiempo sagrado para meditar en lo que has aprendido y dejar que su paz inunde tu ser, que tu corazón se llene de alabanza y gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Este es el momento perfecto para rendirle todo a Él. No interrumpas el video, quédate aquí hasta el final. Recuerda que este es un momento único, un momento donde te encuentras en la presencia de Dios, y no hay nada más importante que eso. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir que Dios trabaje en tu vida a través de este mensaje. Que su paz te acompañe siempre y que cada paso que tomes te acerque más a su voluntad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga.